el juez de ejecución penal. Yo quiero que presten especial atención a la charla que vamos a tener con el doctor Borinsky, porque es uno de los autores centrales, el que coordinó, digamos, lo que va a ser el sistema penal que va a regir la Argentina a partir del año que viene. Dentro de muy poquito va a entrar en vigencia este código, que llevó mucho tiempo realizarlo, que suplanta un código que ya tiene un siglo. El Código Penal con el que estamos trabajando en este momento tiene un siglo. Así es. Y vamos a tener un Código Penal moderno. O sea, este asesino o presunto asesino no debiera haber estado libre. Exactamente. ¿No contempla la libertad condicional en homicidio? Exactamente. Cuando se trata de homicidios agravados, cuando se trata de violaciones seguidas de muerte, secuestros extorsivos, expresamente debe cumplir íntegramente la condena impuesta. Hasta el final. Hasta el final. No tiene salidas transitorias. Hasta el final, un máximo de 35 años y 40 años si esa persona es declarada reincidente. Y después de ese plazo, una medida sociojudicial post-condena, el juez de ejecución tiene un control permanente sobre esa persona. El límite antes era 25 años la perpetua. Exactamente. Ahora es 35 la perpetua. Exactamente. 35 más 5 si es declarado reincidente. si es declarado reincidente. Así es. O sea que, digamos, eso de que se pudre en la cárcel, se va a pudrir en la cárcel. Debe cumplir íntegramente. El objetivo es que la cárcel esté para personas que fueron condenadas y no en prisión preventiva. Sí. Para eso necesitamos un código más ágil, que es el Código Procesal Penal de la Nación, para que justamente podamos tener un código que sea el espejo de los valores que la sociedad pretende. La sociedad aspira. ¿Es más duro el código este? Podemos hablar de cumplimiento efectivo de la ley penal. Sí. Que lo que fija una sentencia judicial se aplique. Si es un caso de violencia de género, por ejemplo, sí. La nueva legislación no dice nada. El nuevo Código Penal dice que el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. Si la escala penal es de 1 a 6, el juez deberá aplicar de 4 a 6 si hay violencia de género, aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima. Decimos entonces que hablamos de cumplimiento efectivo de la ley penal. Yo no hablaría ni de mano dura ni de garantismo, que lo que dice una sentencia se cumpla. ¿Cuál sería la diferencia con el garantismo? Digo, acá, ¿qué incidencia tiene el garantismo en este nuevo Código Penal? Ninguna. Ninguna. Ninguna incidencia. No discutimos más mano dura garantismo. Hablamos de cumplimiento efectivo de la ley penal, pero no solo con la pena de prisión, con el decomiso de los bienes, de las cosas, de los provechos del delito desde el comienzo del proceso penal. Cuando hablamos de aplicación efectiva, no solo la cárcel, sí. sino que aquellos delitos, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la administración pública, el dinero mal habido vuelva al Estado sin esperar la conclusión. El decomiso es inmediato, lo que se llama la extinción de dominio. Desde inmediato. Pero desde a partir que empieza... de la condena, no antes. A partir de que empieza el proceso penal. ¿Sí? No hay un derecho constitucional. O sea, no va a haber el garage famoso de los autos de alta gama. No existe derecho constitucional de propiedad sobre los bienes obtenidos ilícitamente. Se confunde estado de inocencia y los bienes que son obtenidos ilícitamente. No hay un derecho de propiedad absoluto. Por eso el juez, desde el comienzo del proceso penal, puede recuperar los bienes en delitos graves, cuando existe admisión de la procedencia ilícita de los bienes. Si viene alguien y dice, ahí está el dinero, el juez puede decomisar ese dinero inmediatamente sin esperar al final del proceso penal. Ahora, nosotros tenemos algunos déficits que tienen que ver con infraestructura, con escasez de jueces en muchísimos juzgados. Digo, ¿hay que solucionar unas cuantas cosas antes o con la estructura judicial de ahora se puede hacer? En paralelo. El Código Penal, que es el que estamos trabajando, define los delitos y las penas. La estructura, la organización de la justicia va de la mano con el Código Procesal Penal de la Nación, que ya empezó a implementarse el 10 de junio en Salta, en Jujuy, y brevemente en Mendoza, en Santa Fe. Son pruebas piloto de este código. Exactamente, del Código Procesal Penal, el que establece el trámite, el que establece la organización de la justicia, que delegan los fiscales la investigación para que el juez tenga la última palabra, que no hay más papeles, que es oral, que acorta los plazos, que hay sanciones para los jueces que no cumplen con los plazos procesales. En definitiva, un proceso más ágil, más transparente, que es lo que la sociedad espera, desde ya de la mano con un presupuesto que dé sustento al Código Procesal y al Código Penal. ¿Esto será el final de la puerta giratoria?
La puerta giratoria es un problema de un proceso que dura 10 años. Cuando el proceso dura 3 meses en la instrucción, ya no vamos a discutir más de la prisión preventiva, porque la persona que va a estar privada de su libertad es una persona que fue condenada, de lo contrario habrá sido absuelta. El problema se genera con el proceso largo. Con el proceso corto no discutimos más estas cuestiones. En estos momentos nosotros tenemos presos emblemáticos bajo la fórmula de la prisión preventiva que se van para largo, digamos, algunos con episodios comprobados, otros no. Estos que están presos en estos momentos, estos presos, algunos que se supone son de la corrupción, ¿debieran estar libres o debieran estar presos? No puedo emitir juicio de valor porque también es mi condición de juez de la Cámara de Casación Penal, tengo que revisar muchas de estas cuestiones. Pero vos no sos partidario de una prisión preventiva de 3 años. Específicamente, por supuesto, el nuevo Código Procesal establece en qué casos específicamente procede la prisión preventiva. Cuando hay peligro de fuga, cuando hay entorpecimiento de la investigación, cuando no se da un domicilio, cuando se amedrenta un testigo. El nuevo Código Procesal define cuáles son los supuestos. Si no se dan esos supuestos, no puede haber prisión preventiva. El problema actual es que es una doctrina judicial, no lo dice la ley, entonces genera incertidumbre, genera distintas interpretaciones. La Irursum. El nuevo código acorta esa discrecionalidad judicial a fijar pautas claras de cuáles son los parámetros a tener en cuenta por vía de excepción para poder aplicar una prisión preventiva. El otro día, la primera vez que charlé con el doctor Bonischi, tenía que ver con una discusión que había, que está en estos momentos en la Corte, respecto a si un preso puede fumar marihuana o no. Y es apasionante la historia, porque habla del respeto a la intimidad de un preso. Digo, ¿tendrá un preso intimidad para poder fumar marihuana o cómo obtenerla? ¿Cómo es la historia esta? La historia es que... ¿El caso te tocó a vos o no? Exactamente, era un caso de Concepción del Uruguay. Sí. Y en el interín, después de la entrevista que tuvimos, surgió otro caso en Tucumán. Mirá, o sea, un preso que quería fumar marihuana. En el caso de Tucumán era un enfermero que le había suministrado y que fue condenado por suministro. En el caso que tuvimos de Concepción del Uruguay... Pero el tipo no había fumado, ahí no estaba. Estaba en el portatermo, es decir, el termo adentro, en el costado, no estaba haciendo exhibición. ¿La Corte qué dijo? Que si es tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado, no es punible. El nuevo Código Penal, ese fallo cumplió 10 años, el fallo de Arriola de la Corte Suprema. Sí, sí. El nuevo Código Penal toma esa doctrina de la Corte Suprema, ya no es más doctrina, lo va a decir específicamente la letra de la ley. O sea, se legaliza el consumo. El consumo en el ámbito privado, sin trascendencia para terceros, aclarémoslo, y en escasa cantidad. El nuevo código... Para que quede claro, se despenaliza el uso de la marihuana. Se establece que no es punible el estupefaciente que se trata para consumo personal en escasa cantidad y en el ámbito privado. Se tienen que dar todas las condiciones. Este caso... Legalizarla nunca. No es la legalización, es la no punibilidad bajo determinadas condiciones para no generar dispendio jurisdiccional y para atacar el narcotráfico. Eso es lo que dijo la Corte y eso es lo que dice la nueva ley. ¿Nadie te va a poder detener a vos por fumar marihuana? En tu casa. En casa. ¿En la calle sí? En la calle, haciendo ostentación a terceros, es una figura punible. Lo que no es punible es en el ámbito de privacidad. Lo que se discute en este caso de Concepción del Uruguay es si el preso tiene derecho a privacidad, a la privacidad. Lo que está controvertido es que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dijo que sí lo tiene, porque no estaba haciendo ostentación a terceros. Y la Cámara de Casación Penal, que integró la sala... ¿Existe un ámbito privado de un preso? Bueno, el procurador interpretó que no existe tal ámbito. Un ámbito privado de un preso, preso. Una persona que está privada de su libertad, el derecho que pierde es el de la libertad, no pierde sus demás derechos constitucionales. Que es el ámbito de la privacidad. Uno de ellos es el ámbito de la privacidad, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud. Hay otros derechos constitucionales. El que pierde, por definición, estando detenido, es la privación justamente de esa libertad. Esta fue la discusión, no había ostentación a terceros, y en ese caso dijimos, como estaba en el termo, como no hay trascendencia a terceros, no es punible. Pero debe investigarse la acción del suministro de los funcionarios que eventualmente, claro, esa es la responsabilidad pública por establecer cómo pudo haber llegado. No podemos sancionar a quien tenía, en el caso concreto, 16 gramos de marihuana en el portatermo sin trascendencia a terceros. Ahora, el otro día hubo una condena del médico del Garrahan en tiempo bastante corto, digo, para lo que son los términos judiciales de Argentina. Ahí también había una cosa que tenía que ver con la privacidad. Todo lo que apareció del médico era terrible. Todo lo que aparecía. Debe haber llegado el chisme seguramente del mundo de la justicia.
Pero había un ámbito que me decía el abogado, el doctor Izquierdo, que tenía que ver con el tránsito del médico a los sitios porno, que él decía que es un acto privado y que los actos privados no son, digamos, no están dentro de la condena de los hombres. Se planteó un tema parecido, porque hay una solución. Como que él, digamos, el médico tenía una debilidad delictiva, porque creo que entrar a un sitio porno está prohibido, porque implica seguramente un crimen, porque la pornografía infantil es crimen en su realización también. Le hago una aclaración de ese punto, Chiche. Sí. En el nuevo Código Penal tipifica, criminaliza la mera tenencia de pornografía infantil. O sea, ya la tenencia es delito. La mera tenencia ya es delito. La actual legislación... No pornografía normal, pornografía infantil. Infantil, ya es delito. La tenencia de pornografía infantil en el nuevo código es delito. Sí. En la conducta que se estuvo juzgando es tenencia con fines de producción, de comercialización, de distribución. El nuevo Código Penal adelanta. ¿Por qué? Porque la tenencia constituye en la práctica muchas veces la antesala de futuras conductas. De la misma forma que la aportación de arma de fuego la vamos a penar con 3 años y 6 meses de prisión, porque es la antesala de otras conductas. La aportación sin permiso. La aportación sin autorización legal. La aportación sin autorización. Aportación. Porque la aportación es el arma en condiciones de inmediato uso. Sí. La aportación de arma de uso civil sin autorización va sobre un delito fuertemente sancionado, teniendo en cuenta que las 2 principales causas de muerte en la Argentina son armas de fuego y tragedias viales. Tenemos que hacer algo con esas muertes producidas por armas de fuego. Empezamos por la aportación, como conducta autónoma, porque es la antesala de otras. Lo mismo con la tenencia de pornografía infantil, porque es la antesala de otras conductas. Lo mismo que conducir bajo los efectos de alcohol o en exceso de velocidad, porque es la antesala de otras tragedias. Digamos, se termina el tema del dolo eventual. Exactamente. Si vos manejás borracho, vas preso. Tiene sanción en el Código Penal si no mataste a nadie, con penas fuertes, no de prisión, y si se produce una tragedia con penas de hasta 7 años de prisión. Está demostrado en España que tipificando las conductas peligrosas se bajan los índices de siniestro y de muerte. Tipificando estas conductas peligrosas en España bajaron en 500 las muertes de un año a otro. Uno de los puntos más sensibles que tiene en estos momentos en discusión la sociedad tiene que ver con la violencia contra la mujer, ¿sí? La figura del femicidio, la figura de los... y hay como distintas actitudes. Están los jueces muy duros, están los juzgados que no le dan bola, los juzgados que se hacen los giles. Digamos, ¿va a quedar claro esto? Es muy buena tu pregunta, porque esa situación se da porque no hay una norma específica. Está el femicidio, pero el femicidio es si mataron a alguien. Yo fui juez del caso de Wanda Tadei. Sí. El nuevo código ahí le diste perpetua. Exactamente. El nuevo Código Penal tipifica violencia de género. Y si hay violencia de género física, psíquica, económica, social, en una división de bienes, en un ocultamiento patrimonial fraudulento, el juez deberá, sin ninguna chance, aplicar el tercio superior de la escala penal. Si el delito tiene de 1 a 6 años de prisión, el juez deberá 4 a 6. Nunca por abajo de eso. Nunca por abajo, deberá, es imperativo. Se reduce, se achica el margen de discrecionalidad judicial. Tu modelo de justicia es internacional, es un modelo que se van pasando, los jueces que colaboraron en esto tomaron algún código penal severo, o por lo menos, digamos, de países democráticos. Todos. Todos. Hicimos un análisis, primero nacional, tuvimos por todas las provincias, y después fuimos para afuera, del continente, modelos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de los países cercanos. Después nos fuimos a Europa, Alemania, España, Italia, Francia, modelo vinculado con Estados Unidos. Es decir, tomamos en cuenta experiencias de derecho comparado, de tratados internacionales, de fallos de la Corte Suprema, de 17 comisiones anteriores que trabajaron. Escuchamos a las ONG, escuchamos a las víctimas, 2.000 propuestas nos acercaron, 80 reuniones plenarias hicimos en el ámbito de la comisión, 50 miembros integramos la comisión que me distinguieron con esa presidencia. Fue un trabajo elaborado, plural, ¿Desde democrático. cuánto hace que están trabajando? 2 años. 2 años. 2017 y terminamos el año pasado. Ahora, uno de los puntos que la sociedad discute casi todos los días es el tema de la imputabilidad de los menores. Hay una comisión ¿Se cambia eso? Hay una comisión que está trabajando en paralelo y que está tratando de fijar exactamente si es 16, si es 15, si es 14, pero en forma paralela a un sistema de reinserción social, de educación, de sociabilización. No podemos tener un lugar donde ponerlo. No podemos poner un número sin saber qué va a pasar el día después, desde el punto de vista de política de Estado. En lo personal tenés En lo personal, los estudios a nivel Latinoamérica
son tendientes a la baja. Se considera que el individuo es mucho más maduro de lo que era antes. Incluso en el Código Civil, también para otras acciones, para conducir, para ir a votar. Es decir, que en general la sociedad tiende a la baja porque valora que la persona tiene mayor madurez que la que tenía antes. O sea que vos sos partidario de bajarlo. Esa es la línea, pero complementariamente con una política de Estado. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Si tenemos dónde mandarlo, sacar a un chico, digamos, meterlo en cana para que termine. No solamente mandarlo, si está en libertad, ¿cómo lo seguimos? Sí. Porque el control de reinserción social no pasa solo por la prisión, también pasa por qué va a hacer ese chico, va a practicar deporte, va a ir a una asistencia social, va a tener un psicólogo, va a tener terapeuta, va a trabajar la familia también para ver esa situación. Es una política de Estado global. Nosotros estamos atravesando, digamos, no te lo voy a explicar a vos, sos un juez federal reconocido, digo, tenés contacto con la realidad. Nosotros tenemos como una especie de millones de personas que no conocen la cultura del trabajo, que no la han conocido porque el país no ha dado las oportunidades. Eso genera, digamos, esta relación extraña de mucha gente que piensa que pobreza y delito es lo mismo, digamos, y los reclamos lógicos de la sociedad que dice, yo no tengo la culpa porque a mí la sociedad me empujó a eso. ¿Está contemplado eso? El nuevo Código Penal apunta... Porque digo, el tema ¿lo hizo porque es un chorro o porque está en un estado de necesidad? Partimos de una base, buscamos un equilibrio. El Código Penal actual apunta a esta persona con estas características, Sí. al que es marginado social. Sí. El nuevo Código Penal busca un equilibrio de todos los delitos, principio de igualdad. Cuando hablamos de extinción de dominio estamos hablando de las personas que tienen, no de las personas que no tienen. Si logramos ese equilibrio, el Código Penal no va a estar orientado exclusivamente a aquellas personas que menos tienen. Y si tenemos un Código Penal equitativo y con inciención en el mundo, generamos previsibilidad, generamos seguridad jurídica, generamos las inversiones de las cuales hablaba de Mendiguren. Vale decir, si logramos equidad, previsibilidad, seguridad jurídica a largo plazo, vamos a evitar estas situaciones Totalmente. que estás haciendo mención. Entonces, lo del estado de necesidad va a pasar a un segundo plano, porque va a ser un código equitativo, igualitario y que va a tender a tratar de evitar estas situaciones de pobreza. Yo conozco muchas cárceles, no te diré todas, pero del Servicio Penitenciario Federal casi todas. Te conozco del Servicio Penitenciario de las provincias también. A mí durante mucho tiempo me interesó mucho el tema de las cárceles. Conozco la mazmorra del Palacio de Tribunales, abajo, en la unidad 26 creo que es. Yo estuve ahí hace 40 años. 28 y 29, en Comodoro Pi y en Palacio. Exacto. Entonces... Digo, sigue siendo inundado. Digo, la condición de los presos no es un tema. Porque el tema es, a ver, vos entrás en una especie de registro infame que no puede ser. Digo, está bien, el tipo cometió lo que cometió, digo, ya el solo encierro implica la pena. Pero digo, después convivir con alimaña, con cucaracha, con rata, con todo, no es una cosa que degrada la condición humana. Absolutamente. Y no corrige, por eso no te corrige, te pone... Te voy a dar el número preciso, 88.000 personas privadas de su libertad en todo el país. Es cierto lo que vos señalás, de hecho estamos en situación de emergencia carcelaria. El Estado Nacional decretó la emergencia carcelaria, está validando todo lo que vos estás señalando. Es una asignatura pendiente, absolutamente. Código Penal, instrumento equitativo, Código Procesal y sistema penitenciario. Si no logramos mejorar y nivelar, no vamos a poder salir adelante en la mejor administración de justicia. Mariano, te comprometo a que sigamos haciendo esta docencia imprescindible. Tenés que venir varias veces acá y explicarnos cómo va a funcionar este código. Es un placer, a plena disposición. Están todos emocionados acá escuchando, porque me parece que es lo que tienen que hacer los jueces, difundir también cómo va a ser el acoso laboral está previsto en el nuevo Código Penal. Los derechos de la libertad del trabajador. El acoso laboral. El acoso laboral. Yo sufro acoso laboral permanentemente por esta gente. El acoso laboral está en el nuevo Código Penal, los delitos de la violencia en el deporte, el terrorismo, el financiamiento, los delitos de lesa humanidad. Es la primera vez que un código sintetiza en 540 artículos 900 leyes especiales que desde 1921 a la fecha ¿Cuántos artículos tiene ahora el código? El actual 320, pasa a 540. Pero que complementan Pero todo. que complementan las 900 leyes que en estos 100 años le hicieron parches parciales al nuevo código. María, para que no te sientas marginada, ¿tenés alguna pregunta? No, si no, después dice, no me dejaste preguntar. No te dije eso. No, me interesa mucho sobre todo lo de femicidios y violencia de género, pero creo que lo dejó claro, porque si no se queda siempre
está de esto del botón antipánico, las restricciones, y las estadísticas dicen que finalmente, lamentablemente, no alcanza. No alcanza, por eso el seguimiento sociojudicial, por eso el cumplimiento íntegro en los casos de violación, por eso no hacer lugar a la probation en los casos de violencia de género, la violencia de género como una medida para imponer determinadas sanciones penales. Otros casos de protección de la mujer, como la violencia obstétrica, por ejemplo, nunca estuvieron en el Código, por primera vez están en el nuevo Código Penal argentino. Y en los delitos sexuales, la palabra de la víctima sigue... La víctima ocupa un espacio que antes no tenía. La víctima es protagónica, la víctima es una parte de impulso y es oída permanentemente en el nuevo sistema penal y procesal penal. Tiene el espacio que antes no tenía. Está el fiscal, la víctima, como aquellas personas que impulsan el proceso penal. Pero de manera más protegida, digo, porque la víctima del delito sexual está muy expuesta permanentemente, no solo su cuerpo, sino a ser cuestionada durante el proceso judicial. No solamente protegida, tiene las mismas facultades que tiene el fiscal. Ahora, tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia obstétrica. Sí. ¿Cómo queda el aborto? A ver, el aborto está casi legalizado. Se vende una pastilla abortiva en la farmacia, prácticamente con venta libre, que todo el mundo sabe que la única función que tiene es producir el aborto y se utiliza, digo, masivamente. El aborto sigue para siendo las mujeres punible. que la pueden comprar, Chiche. No, te la dan gratis en muchos Cuando hospitales. nosotros debatimos el Código Penal, En Santa Fe la fabrica En para darla Santa Fe- gratis. en Santa Fe por eso nada te más. estoy diciendo. Sí. Digamos, es la Argentina. cuando nosotros debatimos el Código Penal el año pasado, había sido sancionada en el Congreso de la Nación una ley Sí. y hay un límite constitucional de tratamiento sin modificación. Es decir, que se mantuvo en aquel entonces, pero se hicieron una serie de agregados que no estaban previstos. Por ejemplo, no se le puede aplicar pena privativa de la libertad a la mujer. Que lo realice. Exactamente, no va a ser con pena privativa de la libertad. Los casos de peligro para la salud mental de la mujer, conforme a la Organización Mundial de la Salud, son situaciones de no punibilidad. Antes no estaba previsto, lo único que estaba previsto era el peligro para la salud física o para la vida. Se incorpora el peligro para la salud mental como una situación que no estaba prevista, como una situación novedosa. O sea, lo que pasó con la que todos conocemos como Belén, pero que no es así su nombre real, no podría volver a suceder. Esta mujer que estuvo 2 años presa por un... Pero hubo varios que Exactamente. estuvieron presas. Exactamente, Varios que estuvieron. Lo decía como caso emblemático. exactamente, tal cual. Tal cual. Hubo varios casos. Lo que pasa es que cambiaron la ley después. Exactamente. Bueno, Mariano, te comprometo para que sigamos esta charla. En Absolutamente otro momento, porque a me plena parece- disposición. Porque me parece que es importantísimo que la gente tome conocimiento de cómo van a cambiar, digamos, las condiciones para que no exista la puerta giratoria, ni esta idea que acaba de cometer un crimen, un tipo que estuvo 9 años preso por un homicidio. Y la inserción de Argentina en el mundo, los delitos económicos, los delitos fiscales, el decomiso, violencia de género, es todo, es la seguridad, es la igualdad, es la previsibilidad y es el bien del país a nivel mundial. Gracias, Mariano, por visitarnos. Gracias por la invitación.